La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversación en la Catedral. Agradecemos muchísimo el privilegio de permitirnos entrar a sus hogares a través de la televisión, a través de la radio y compartir con ustedes, como tratamos siempre, temas de interés para su crecimiento, su desarrollo espiritual, su formación cultural. Esta noche vamos a hablar sobre una obra muy importante que se está poniendo en circulación en el país y tenemos aquí a su autora, así que continúen con Conversación en la Catedral. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Daisy Coco de Filippis. Ella es doctora en literatura latinoamericana, graduada en Estados Unidos. Allí ejerce como profesora de literatura en York College. Es presidenta de la Asociación de Estudios Dominicanos y autora de varias obras ensayísticas, antológicas, muy importantes para nuestra literatura. Y su última, su más reciente obra es Madres, Maestras y Militantes Dominicanas. Daisy, ¿cómo te sientes? Muy contenta de estar aquí con ustedes, feliz de volver a mi tierra y encontrarme en este momento en que florecen los fangoyanes por todas partes. Vi uno amarillo esta mañana que me dejó muy impresionada. Está muy linda mi tierra. Qué bueno. Y estoy muy contenta de estar y muy agradecida por tu grata invitación. Qué bueno. Yo quiero que conversemos para beneficio de nuestros amigos que nos siguen a través de la televisión y de la radio sobre esta tu más reciente obra y sobre otros temas que tú manejas con muchísima destreza porque tienes ya una dilatada carrera como ensayista, como investigadora. Pero esta obra, Madres, Maestras y Militantes Dominicanas, ¿acaso persigue instaurar los cimientos de un pensamiento de la mujer dominicana? Yo siempre voy con mucha cautela cuando se trata de crear obras canónicas. No quiero crear cánones porque yo creo que son muy excluyentes. Lo que me interesaba aquí es comenzar la conversación en términos de cuál ha sido el aporte de la mujer a la vida intelectual, a las preocupaciones de nuestro querido país. Esta obra surge, no solamente esta, sino todas, pero esta en particular, y una que se llama Documentos de Disidencia, Documents of Dissidence, que publicó el Instituto de Estudios Dominicanos en City College, en inglés el año pasado y que presentamos aquí el año pasado. Sí. Y básicamente estas obras, muchas de estas antologías que yo preparo, son respuestas a vacíos que yo he encontrado en los trabajos de otros compañeros aquí. En particular, propongo en la introducción aquí, también en la de Documentos de Disidencia, que se comience a ver que el ensayo no es el elemento rígido que parece ser en algunos de los trabajos antologadores aquí, sino que un ensayo hoy día es realidad para mí y para muchos, ¿verdad? El ensayo no es tanto
una estructura ya, porque puede ser un ensayo, puede ser un collage, puede ser un poema, puede ser una carta, pero lo que tiene detrás de todo aquello, ¿ves?, es la intención del autor o de la autora de presentar una situación y ofrecer su postura ante esa situación, que no es la definitiva, pero es la personal, y que se presenta con cierta militancia. Y en este caso me parece interesante, habiendo leído esta colección, este trabajo que hizo un académico que ya se jubiló de la Universidad de Rutgers, que se llama Martin Staab, y tiene un tomito que se llama The Dissenting Voice, y presenta la ensayística contemporánea, mayormente masculina, porque el ensayo se ha entendido como, en muchos casos se llama el ensayo como el ensayo criollo, la manera de la clase dominante y sobre todo la élite mayormente masculina de postular su concepto, mayormente comenzando con el siglo XIX, de lo que se constituía la formación de naciones en nuestras tierras, claro, etcétera, ¿verdad? La nación, el Estado. Entonces este señor Martin Staab, que había preparado en su juventud otro tomo sobre el ensayo tradicional, antes de jubilarse publica The Dissenting Voice, y recoge precisamente toda esa gran variedad de lo que se entiende hoy día en toda la América hispana, lo que es el ensayo. Y el hombre se siente perdido porque él había presentado el ensayo con un corte masculino, etcétera, y lo llama No Man's Land. No Man's Land, la tierra donde no entra un hombre, ¿verdad? Y entonces yo, pensando que había sobre todo visto mucho del trabajo de las mujeres ensayísticos, sobre todo las mujeres, las sufragistas, las maestras, etcétera, que son trabajos de combate, donde la gente escribe en el momento de que, por ejemplo, Ercilia Pepín, cuando tenemos la ocupación norteamericana, en el 16, en su discurso, ¿verdad?, está respondiendo a una situación. Hay esa inmediatez, ¿verdad?, hay esa posición, etcétera. Y yo digo, bueno, no tanto lo digo aquí, pero en otro trabajo que he hecho una comparación entre las tres islas. ¿Sí? Yo veo al alcalde de la ciudad de Nueva York, que es un hombre tan conservador, de vez en cuando se viste en drag, y para dar la idea de que es un liberal. Sí. Entonces yo veo que en muchos de los ensayos modernos parecen liberales, pero en realidad son muy conservadores, y estas mujeres han empleado muchas de esas estrategias, pero no se consideraban, por su estructura, por la fluidez de su estructura, no se consideraban dignos de ser incluidos en estudios sobre el ensayo. Y me parece extraordinario que tiene que entrar el siglo XXI y que yo veo volviendo a escritos de mujeres en el siglo XIX, nuestra Manuela Aybar, la de Ana, que ella, si nadie va a escribir su historia, va a escribir ella misma, la historia de una mujer. Sí. Bueno, voy a callar para que me pregunte más. No, está muy bien. De eso se trata, de que llevemos aquí un resumen de lo que es la obra a los amigos que nos siguen, tanto por radio como por la frecuencia de televisión. Pero bueno, en la fase investigativa de este trabajo, ¿acaso encontraste que había, por lo menos, si no una posición definidamente ideológica y radical, al menos había sustratos de un sesgo antifemenino en esas antologías tradicionales del ensayo en la República Dominicana? Bueno, lo interesante de esto es que yo no... Mira, en los Estados Unidos muchas veces se habla de lo que se llama la acción afirmativa, ¿verdad? De incluir, de que ahora se está debatiendo muchísimo, pero hubo una época en que era la ley, y había que hasta cierto punto seguir esa ley, ¿verdad? Entonces ciertas instituciones tomaron lo que llamaban una actitud o una política de acción afirmativa vigorosa, es decir, querían diversidad en sus instituciones y entonces hacían un trabajo de investigación
amplio para poder encontrar el personal o poder cambiar el currículum. Otras personas en otras instituciones seguían la ley afirmativa, pero de una forma pasiva. Yo no creo que haya habido intención de excluir. No creo que haya habido una intención excluyente, pero el resultado es el mismo, porque se le niega constantemente un espacio público a unas voces que enriquecen en realidad lo que significa es ser nuestra herencia en el pensamiento dominicano. Entonces, personas, por ejemplo, Margarita Paredes, que es una mujer que fue discípula de Ercilia Pepín, prepara su tomo sobre el ensayo y no incluye. Y aparte de eso, ella misma prepara un libro para el aniversario del nacimiento de Ercilia Pepín sobre la obra de Ercilia Pepín. Y sin embargo, en esos tomos que publicó, creo que la Tecnológica, el Instituto de Tecnología, hay en INTEC. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Exactamente. En el tomo de ensayo no aparece Ercilia Pepín. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? José Alcántara Almanza, que es un amigo muy querido, yo lo estimo muchísimo, lo respeto muchísimo. Si tú te refieres a su antología mayor de la literatura, del ensayo de la literatura dominicana. Y ahora leí, no sé, porque no he tenido tiempo para buscar aquí, pero yo me leo muchas veces allá el listín digital en el internet, y vi una reseña del doctor La Antigua, en que dice que se ha sacado una segunda edición. Así es. De esa antología, y ya es mucho más amplia. Sí, es más amplia, incluye otras voces, ¿verdad? Otras voces, de esas que están allí. No sé si habrá leído mi tomo del año pasado, un poquito de combate, pero lo que sí él dice, y a mí me pareció muy hermoso, y es que un antologador se puede equivocar. Claro. Claro. Se puede equivocar. Y entonces, leyendo a estas mujeres, porque no es solamente las ideas que presentan, sino a ti, yo sé que te va a gustar muchísimo, José, porque es la manera, entienden que tienen que buscar un espacio, que tiene que aparecer un sitio. Entonces, yo diría, los juegos retóricos que utilizan para proyectar esa voz son maravillosos. Uno lo lee hoy día y dice, pero ¿de dónde están hoy día las mujeres con ese temple? Porque eran tremendas, sí. Claro. ¿Y crees tú, Daisy, que ha sido tradicionalmente excluyente el pensamiento excluyente de la mujer, quiero decir, ¿no? De la voz femenina como intelectual, como luchadora, como creadora? ¿Ha sido acaso tradicionalmente excluyente el pensamiento hispanoamericano en sentido general? Mira, lo tremendo es excluyente. Yo creo que muchas veces porque las obras no tienen la proyección, pero por ejemplo, Sonia Rivera Valdés y yo hemos tenido, ahora acabamos de celebrar la 4ª conferencia de escritoras del Caribe hispano. Y se publicó el año pasado, precisamente, el Hunter College, porque yo estoy en York College, pero la gente dice, ¿pero dónde es que tú perteneces? Me conocen en todos los colleges de CUNY, y trabajo con los colegas en distintas, por ejemplo, en City College, con el Instituto Dominicano, en Hunter College, con el Centro de Estudios Puertorriqueños, y me incluye muchas veces todos esos paneles de todos esos santos varones puertorriqueños, y aquí estoy yo, ¿verdad? O sea que tengo esa suerte de que he entablado una relación profesional, y entonces nos han permitido y han apoyado este proyecto. Como resultado de eso, hemos tenido la ocasión de estudiar la trayectoria de las mujeres, de las escritoras en el Caribe hispano, y tienen, bueno, qué sé yo, tienen muchos puntos de convergencia. Por ejemplo, escritoras que en su época fueron conocidas, vamos a decir aquí, nuestra doña querida Amelia Francasci, autora de Madre Culpable, la primera
novela dominicana, que se publicó al estilo de las obras de Dickens en esas entregas semanales. Exacto. Y que la gente seguía aquello con mucho entusiasmo. Una mujer que si tú te lees su Monseñor de Meriño íntimo, te das cuenta de que ella se siente, por lo menos se presenta así, porque tenía ya más de 70 cuando escribió aquello. Murió a los 90 y tantos 91 años, ¿no? tenía. Nació el mismo año que Salomé Ureña y era una mujer que siempre estaba enferma y que siempre decía que estaba enferma, pero mientras tanto del segundo piso de su casa ella manejaba todo el negocio de su marido que estaba en el primer piso, que era una tienda, y la visitaban todos nuestros líderes del gobierno, los políticos, los intelectuales, y ella se siente que ella desde detrás de las cortinas de su casa, en esas salas semioscuras con sus flores marchitas, se vestía siempre de blanco, con encajes. Era un personaje que ella había tenido una influencia muy buena, sobre todo después del asesinato de Lilis. Exacto. Ella entiende que sus maniobras contribuyeron a que no se derramara tanta sangre dominicana entonces, y eso es bien importante, ¿verdad? Pues volviendo al tema de las exclusiones, esa es una mujer que tuvo una presencia, y sin embargo, ¿dónde está Amelia Francasci ahora? ¿Verdad? Y eso ha pasado en Cuba, ha pasado en Puerto Rico. También otro rasgo común es que se entiende y se está muy cómodo cuando existe una sola presencia femenina en distintos movimientos, y se acepta, ¿verdad? Pero ya eso de tener un grupo en que las mujeres son de tú a tú es distinto. Fíjate, Héctor Inchausti Cabral escribió un libro que se llama El Pozo Muerto. Pozo Muerto. ¿Verdad? En el que recoge, a mí me encanta ese libro porque es su autobiografía, pero también recoge muchas de esas llamadas peñas literarias a principios del siglo XX, ¿ves? Entonces la impresión que me da a mí, y quizás me equivoque, pero donde estoy yo, es que si uno se sentaba a comer salchichón y a tomarse su traguito de ron con un grupito, o se metía en la cueva a visitar a otro compañero a tomar café, se comenzó a escribir una historia en la que se hablaba en realidad de escuelas literarias cuando eran más bien cenáculos, ¿verdad? Grupitos. Claro, eran grupos, exacto. Como las mujeres no estaban allí, entonces si se va a trazar, yo misma caí en esa trampa en mi estudio semiótico de poesía dominicana, si se va a trazar la historia de la literatura dominicana basándose en esos pequeños grupos, ¿quién no va a estar? Claro, claro. Ahí está, yo veo que, o sea que no sé si a propósito, pero así fue. Aún consciente o inconscientemente hay una exclusión. El resultado es el mismo. Claro. Daisy, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa. Continúen con Conversación en la Catedral. Entendieron que en el momento de la verdad, los europeos no lo consideraban europeos. Seguimos nuestra conversación de esta noche con la doctora Daisy Coco de Filippis, escritora dominicana radicada en Estados Unidos. Daisy, si nosotros vemos el discurrir de la historia en América Latina, sobre todo, y en el Caribe, por supuesto, digamos de los últimos 2 siglos, nos podríamos dar cuenta de que el ejercicio del pensamiento ha ido siempre de la mano del ejercicio del poder político y el poder social. El hecho de que se haya excluido la participación activa de la mujer como un ente pensante en esa parte de la historia nuestra, ¿acaso no sería la consecuencia misma de esa forma de ejercer el poder vinculada a ejercer el pensar? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Sí. Yo creo que sí, hasta cierto punto. Yo creo que cuando tú tienes el poder, el pensar, y yo diría también los recursos limitados en muchos lugares, entonces los puestos son tan pocos, ¿verdad?, para ocupar.
que se tiende a querer proyectar o apoyar la proyección de ciertas obras y no otras. El Caribe es específicamente bien difícil, bien complejo en nuestra historia, porque, mira, después de tantos años de estudiar la literatura, yo me siento todavía incapaz de formular una teoría que le dé justicia a nuestra realidad tan compleja. He estado leyendo últimamente a Derek Walcott. Él tiene una colección de ensayos que se llama What the Twilight Brings, que lo publicó muy recientemente y en el que recoge, yo diría, ensayos que ha leído en los últimos 20 años por ahí hasta terminar nuestros días. Y él es un hombre sumamente complejo y difícil, porque tiene sus problemas en términos de esa asociación que muchas personas hacen con lo europeo, cuando entienden que quizás tendría que estar más cerca de lo africano. Sí. Entonces, en esta colección, él reflexiona y dice, mira, nuestras islas tan fragmentadas, con una historia tan fragmentada, tan difícil, con una relación tan compleja con Europa y con África, y comienza a hablar de sus viajes por nuestras tierras y a decir que nuestras ciudades, nuestras pequeñas ciudades, llega un momento que la entiende, se siente como si estuviera en una obra teatral, que la vivencia en nuestras islas es una especie de simulacro, sí. De la vida que se puede encontrar en otros sitios. Y sin embargo, dice, cuando se trate de comparar quiénes somos, vamos a vernos, a quedarnos con nuestras islas fragmentadas y comenzar a vernos en relación a las otras islas, en vez de esa relación hacia allá. Hacia lo europeo o hacia lo africano. Exactamente. O sea, una de las grandes, utopías que hemos tenido en nuestro pensamiento es el querer pensar que se puede volver a África. Claro. Que se puede volver a África, y cuando uno llega allí, el que llega allí buscando, se encuentra que depende de dónde vas en África, y aún así... Claro, no todos los negros esclavos que vinieron aquí eran de una misma región, pertenecían dentro del continente africano a distintas culturas, hablaban distintas lenguas. Pero además, cuando regresan, los intelectuales muchas veces regresan, se encuentran que dependiendo de dónde van, los consideran de distintas maneras, pero lo que muchas veces no los consideran es africano. Claro. Y eso sucede también con lo europeo. Para mí, nada cristalizó más esa situación que el problema con las Malvinas, ¿verdad? Porque en Argentina, que existía una tan fuerte identificación con Europa, entendieron que en el momento de la verdad los europeos no lo consideraban europeos. Entonces nosotros estamos en ese debatir, en ese encontrar cómo vamos a encontrar una voz que sea nuestra, ¿verdad? Que incluya, y parte del trabajo que nos toca como intelectuales es comenzar a ver cuáles eran las voces y qué es lo que han contribuido. Y entonces después, ¿verdad? A mí me parece que gran parte estoy siempre, me tienen obligada a estar tapando huecos, ¿ves? Y yo quisiera poder ir un poquito más allá, que estuviera todo allí, y entonces vamos a sopesar esto y vamos a entender. Pero yo veo eso, la élite sobre todo, la élite criolla, que se identifica mayormente con lo europeo, si no español. Si dejamos al padre español, nos vamos a la madrastra francesa
o al abuelo o el tatarabuelo inglés, en algunos sitios en Sudamérica sobre todo. Y entonces en ese gran debatir que comienza con las mismas crónicas de la colonia. Porque mira, los europeos que vinieron acá, que en su mayor parte no tenían el prestigio de sus tierras, se vieron con la gran oportunidad de inventarse a sí mismos. No solamente se inventaron a sí mismos, sino que nos inventaron a nosotros, ¿verdad? Si tú te pones a ver, por ejemplo, periódicos en Europa, y los dibujos, las caricaturas en Europa, como el nativo, ya de 1500 a 1519, que comienza con esa imagen de Rousseau, bueno, en aquella época todavía no, pero es una imagen que el salvaje noble, ¿verdad? Hasta llegar a un degenerado que es un ser subhumano y por lo tanto las atrocidades que se puedan haber cometido no se podían contar en contra de ellos porque no estaban bregando con seres humanos. Entonces, hasta cierto punto se desprestigia. Y nosotros, mira, Oviedo, por ejemplo, se encuentra con una piña. Yo siempre digo a mis estudiantes, miren, se encuentra con una piña. No hay cosa más hermosa que la piña, ¿verdad? Claro. Piensa en todas las odas a la piña, en nuestra, ¿verdad? En nuestra gran grandeza americana, en todo lo que se ha puesto, ¿verdad? Ahí está la piña. ¿Cómo se describe una piña en términos de que un europeo lo pueda entender? Pues caramba, en vez de hablar de la piña de repente, la piña se convierte en una aproximación a una alcachofa. Entonces nosotros hemos sido siempre, no alcachofa, sino aproximaciones a alcachofa. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos vamos a medir como europeos, nos van a medir, nunca vamos a llegar allí. Nunca vamos a llegar, ¿verdad? Porque vamos a hacer siempre aproximaciones de imitaciones que aparecen en la imaginación, en la memoria de esa invención de sí mismo que hacen los europeos cuando vienen. Entonces, señor mío, volviendo a Terry Walcott, ¿verdad? Vamos a ver en esos fragmentos que quedan de todo eso, de toda esa experiencia, de toda esa cultura, de todo ese sincretismo que nos viene acá. Vamos a comenzar a ver, porque en el Caribe es tremendo, sobre todo el Caribe hispano prefiere asociarse con América Latina. ¿Verdad? Porque entonces hay toda una historia pero tan penosa de los ingenios y las plantaciones y demás. Pero tenemos muchas cosas que nos unen con el resto del Caribe, nuestra verdad, a distintos, yo diría, distintos niveles de esa influencia se encuentra. Vamos a conocernos primero un poquito, porque si no vamos a hacer siempre aproximaciones, ¿verdad? Claro. De lo imaginado de otras tierras. Y la forma de autoconocernos es ir, pero críticamente a esas fuentes, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Daisy, claro. Vamos a hacer una nueva pausa. Volvemos en breve con conversación en la catedral y nuestra invitada de esta noche, la doctora Daisy Coco de Filippis. Dije, vamos a ver, ahora que surge un grupo de mujeres que está escribiendo, ¿cuántas van a estar escribiendo dentro de 20 años? Daisy, en base a tu experiencia, háblanos un poquito acerca de cómo ves tú el proceso de participación, digamos en este caso en el plano intelectual, de la mujer hispana en el contexto norteamericano, digamos, en las academias, en los círculos intelectuales. ¿Hay una receptividad, tú crees que realmente, o también hay un fenómeno allí de exclusión, de discriminación? Es muy interesante porque fíjate, ha salido el censo allá y la gran sorpresa para todos, que no es ninguna gran sorpresa para mí, viendo mis salones de clase cómo ha cambiado, es que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el 25% de la población, y sobre todo donde estoy yo, parece mentira, ahí en Queens. El 25%, Queens existía como un 22%, ahora es 25% de los que llaman grupos latinos, allá latinos, ¿verdad? Hispanos,
mayormente puertorriqueños, el segundo grupo es dominicano y el tercero, que sorprende en el noreste, es el mexicano, de repente. Las mujeres, sobre todo las mujeres mexicanas, han tomado hasta cierto punto, vamos a hablar primero dentro del contexto de la literatura, la llamada literatura latina que allá, que es la literatura que se escribe no necesariamente en inglés, en español. Mayormente la mejor conocida se escribe en inglés. Escrita en inglés por Escrita en autores inglés latinos. por autores latinos. O de origen latino. Sí, exacto. Pueden ser nacidos, es bien interesante porque todo el mundo ahora se quiere colar. O sea, autores latinoamericanos quieren convertirse en latino writers después de mudarse y estar allí un año o dos, ¿verdad? Porque está el mercado, claro. Está, además, si se entra al currículum, a las currículas de las universidades, ya el autor o la autora tiene su puesto. Hay un mercado, ya, hay un claro. mercado Claro. fabuloso. Se comienzan entonces a escribir las tesis doctorales. Hay una proyección, es la inmortalidad que se consigue allí. Parece mentira, pero es así de poderoso. Sí, porque la academia norteamericana sigue siendo un ente intelectualmente vivo, ¿no? De mucho dinamismo. Sí. Entonces, en términos de la articulación, yo diría teórica, de muchos de los postulados para esta literatura, que es mayormente una literatura de subversión de cánones, porque no solamente se inserta dentro de nuestras letras, y en muchos casos, si es en español, se publica en el Caribe o en España, o por universidades o por casas editoriales, pero si está escrita en inglés sobre todo, es una manera de querer hacer violencia hasta cierto punto al mercado en inglés. Primero, buscar un espacio, y segundo, están hoy día bregando hasta con la misma sintaxis del inglés, empujando los bordes, ¿verdad? A ver hasta dónde se pueden cambiar, ¿verdad? Y demás. Y las mujeres, sobre todo las chicanas, están muy en la delantera, son muy militantes. Hay también un gran movimiento de libertad sexual en esos escritos, que yo creo que ahora comienza, como dicen allá, a percolar, a moverse en nuestras tierras. Todavía, sin embargo, hay que tener cuidado porque se puede caer en eso de ser hasta cierto punto un elemento étnico casi folclórico. O sea que es una línea finita, muy cuidadosa, la que se debe caminar. Pero el hecho de que, mira, por ejemplo, yo llevé un grupo de mis estudiantes a una lectura ahí en Barnes & Noble, el 18. Todos los años, para junio, Julia Álvarez va a el libro que sea que haya salido. El año pasado salió en el nombre de Salomé, sí. Y este año ha salido la edición rústica en el nombre de Salomé. Entonces yo en junio doy dos cursillos que son en inglés, de humanidades y de literatura mundial, que es Caribe, literatura latina, y siempre incluyo algo de Julia, porque me siento. Entonces me llevo los muchachos, y yo les mando un email, te llevo los babies, me dice, sí, tráeme los babies, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos ahí a Barnes & Noble, en Union Square, habían puesto, yo diría, unas 150 sillas, sí, que se llenaron, sí, y la gente estaba sentada en el piso. ¡Qué maravilla! Y cuando tú mirabas alrededor, había personas de todas las edades, de todos los colores, de todos los grupos. Entonces mis estudiantes, que son mayormente negros y latinos, ellos se impresionaron primero de la calidad
intelectual del trabajo de ella, porque ella es muy intelectual. Y no, cuando se presenta allí no lee, sino que ella habla. Conversa primero explica lo que significa ser una autora y cómo ciertas cosas le dieron problemas, y después tiene una conversación con ellos y contesta preguntas, y después se retrata con todos los estudiantes. Hermosísima, casi se cae ahí de cansancio y la gente se queda. Pero ellos quedaron tan impresionados de que existiera una voz tan poderosa en el sentido de llamar un público, de tener un público tan amplio, y la gente se presenta allí con 5 y 6 y 7 libros para que se lo firme. O sea que son fanáticos fieles, ¿verdad?, de la obra de ella. Es maravilloso. De modo que hay un buen posicionamiento de bueno, escritoras bueno. Sí. de origen hispano en el contexto académico y en el contexto cultural norteamericano. Claro, Sandra Cisneros tiene un trabajo muy hermoso. Hermosísimo. Pues ella es también, y son mujeres, además de que están allí, que están haciendo una labor sostenida. Porque mira, el problema, yo había ya mencionado en otro libro mío, un trabajo de una autora norteamericana que se llama Tilly Olsen, que se llama Silencio, Silences. Y mayormente, estaba hablando ella de autoras norteamericanas, pero yo vi un paralelo con muchas de las cosas que pasan en nuestras tierras. Y es que las mujeres comienzan a escribir, o comenzaban, sobre todo, porque ella hablaba de la mujer en el siglo XIX, principios del XX, comenzaban a escribir, escribían una novela muy buena, o escribían una colección, y después la vida se las tragaba, la cotidianidad se las tragaba. Claro. Y ese es el hecho, y ese es lo hermoso aquí también en República Dominicana. Y esa fue la apuesta más o menos que yo me hice a principios de los 80. Yo dije, vamos a ver, ahora que surge un grupo de mujeres que está escribiendo, ¿cuántas van a estar escribiendo dentro de 20 años? ¿Cuántas van a sostener? ¿Y cuántas van a crecer? Y es maravilloso ver que aquí, por ejemplo, en los últimos años, premios nacionales. Los 80 en todos los géneros, ¿verdad? Significaron una explosión de la participación femenina en la creación literaria, en la investigación científica. Pero eso giró en 180 grados lo que había venido siendo la tradición. Se rompió, porque hoy día siguen escribiendo. Claro. Son mujeres que tienen 8 y 10 libros y premios y que han incursionado en otros géneros y que tienen una proyección ya fuera del país. Es muy hermoso, muy interesante. Claro. Así que las mujeres, por allá las mujeres están en la vanguardia, y yo creo que tiene mucho que ver también con eso de que se abrieron las universidades. Exacto. En los Estados Unidos en los 60 y 70 y aquí también. Claro. Y en otros países. Sí. Vamos de nuevo a una pausa, Daisy. Volvemos con nuestra invitada de esta noche, Daisy Coco de Philippis, en unos instantes. Lo fabuloso del momento actual, para mí, es que, mira, hay voces como la tuya, ¿verdad? Que es una poesía, y yo creo que Chiqui Vicioso, Seguimos nuestro diálogo de esta noche con la doctora Daisy Coco de Philippis y hablamos, entre otros temas, por supuesto, porque a ella hay que aprovecharla y exprimirla en distintas temáticas, sobre su más reciente libro, Madres, Maestras y Militantes Dominicanas, las fundadoras de lo que es un pensamiento dominicano. Pero Daisy, insisto, hay que aprovecharte. Háblanos un poco acerca de la tertulia de escritoras dominicanas en New York que tú diriges allá. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está la dinámica? Mira, maravilloso. Te voy a decir, es una tertulia que surgió de una conversación con Marianela Medrano, porque habían tenido allí en 1994, había tenido el instituto una conferencia. Tú estabas allí. Tú leíste allí la conferencia de la conversación entre la madre patria y la diáspora, ¿verdad? Tú estabas allí, ella estaba allí, yo estaba allí, yo leí estábamos todos allí. Entonces ella se acercó, me dice, mira Daisy, es que las mujeres estamos muy solas aquí. Entonces yo le dije, ven a casa, vamos a conversar. Entonces me trajo sus escritos y demás, y yo le dije, yo voy a hacer una cosa, yo voy a llamar por teléfono a alguna de mis amigas,
puertorriqueñas, cubanas, escritoras con un poco más de experiencia aquí. Y tú llámate al grupo de las jóvenes dominicanas que están y vamos a comenzar a reunirnos. Bueno, el resultado es que la tertulia acaba, antes de venir yo para acá, el 24 de junio, celebramos el 7º aniversario de la tertulia. 7 años ya trabajando. 7 años. Lo hermoso de esos esfuerzos es lo siguiente. Primero, a nivel personal, porque la tertulia nunca pretendió ser un taller. Nunca. De hecho, si ves el trabajo que están haciendo estas mujeres, son voces pero muy distintas. Disímiles todas. Todas. Pues lo que se quería era tener un espacio, primero para conocerse, para apoyarse, para que se sintieran que alguien estaba oyendo su trabajo. Y entonces después, si alguien necesitaba un consejo sobre una estrategia literaria, se hacían consultas individuales, pero no dentro de la tertulia en sí. Entonces vienen a mi casa, nosotros, Nuncio y yo, mi esposo, a él le encanta, él es, por 30 años no sabía dónde estaba la cocina y ahora se cree que es un gran chef, ahora que no hay muchachos en la casa, entonces se esmera muchísimo porque todas estas mujeres lo felicitan y le celebran todos sus platos exquisitos y lo estamos pasando muy bien en eso. Pues, ¿cuál es el resultado? Mira, sacamos la colección Tertuliando, que publicó aquí la Feria del Libro y publicó allá Hunter College el mismo año, el mismo tomo, en el 97. Estamos ahora tratando de recopilar trabajos para hacer un Tertuliando 2, todavía hanging out, ¿verdad? Todavía hanging out. En medio de todo aquello hemos comenzado a publicar una colección de cuadernos poéticos. Y ahí se sacó uno de Marianela, se sacó uno... Excelente poeta que es Marianela Medrano. ¿Verdad que sí? Fabulosa, fabulosa. Y ¿qué más te iba a decir? Pero el otro fenómeno que ha surgido de allí es que se han unido voces más jóvenes y voces que mayormente al principio eran voces en español, escritoras en español. Ahora hay también las que escriben en inglés. Y de hecho, 2 de las más jóvenes que están en el grupo van a sacar sus novelas. Una sale ahora en el otoño. ¿En inglés? En inglés, la está publicando, espérate, Schuster, Simon & Schuster, que es una casa editorial grande allá. Claro. Se llama Soledades, la novela, y la escribió Angie Cruz. Todas tienen, aunque es en inglés, los temas son dominicanos. Qué bien. Y la otra que escribe Nelly Rosario, la va a publicar Pantheon y va a salir en la primavera del 2002. Esas son las bebitas en inglés. Qué maravilla. Sonia Rivera Valdés, mi querida colega, y es como la segunda mamá de la tertulia, se ganó el premio de Casa de las Américas por sus historias prohibidas de Marta Veneranda en el 97. Y dice ella que fue la tertulia. Ella tenía tantas cosas que la estaba escribiendo y de repente como que se formó, que tuvo cuerpo, todo eso. ¿Se motivó con la participación en la tertulia? Muchísimo. Y Marianela, por ejemplo, se acaba de ganar un premio ahí ahora en Connecticut por uno de sus poemas. Y están en pura producción literaria, están creciendo, muchas volvieron y terminaron sus estudios, por ejemplo, Noemia Villar, que terminó su maestría allá, Irene Santos también. Irene, sí. Sí, Marianela se acaba también de de conseguir su título universitario. Bueno. O sea que hay toda una explosión a todos niveles. Qué bueno. Así que, ¿y cómo evalúas tú la poesía dominicana actual? ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo no quiero dar una evaluación así porque pero eso me da un terror. Un comentario. Bueno, yo creo que lo fabuloso del momento actual, para mí, es que, mira, hay voces como la tuya, ¿verdad? Que es una poesía, y yo creo que Chiqui Vicioso, en un sentido también, es una poesía más intelectual, más pensada, ¿verdad? Pero con esas entradas y salidas de los que, por ejemplo, Marianela publicó aquí y publicó allá. Exacto. Irene también. Exacto. O sea que ya hay una gran fluidez y una gran diversidad en términos de las voces que surgen y que se sostienen. Entonces hay una gama esplendorosa. En mi opinión es muy buen momento.
y siempre me da terror porque entonces si no menciono otras personas, qué sé yo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la poesía también de Tomás Castro, que es muy distinta a la tuya, me encanta la tuya y la de él, pero son voces distintas, Claro. pero que se han definido y que tienen ya... que han crecido pero que tienen su sitio, ¿ves? Que Sí. han encontrado su sitio y que, o sea, ya yo veo un poema, me tapan el nombre y yo puedo más o menos decir Decir de ya, quién es, exacto, claro. porque son voces distintivas y eso es muy Exacto. lindo. Y hoy día hay otros jóvenes dominicanos que han emigrado a Estados Unidos Sí. y están escribiendo también en inglés. Y haciendo trabajos de traducción también, lo cual me parece muy importante. Bueno. Como José Alejandro Peña, que creo que tiene una revista también. Sí, y está también la obra muy valiosa de Junot Díaz. De Junot, por Sí. supuesto, claro. Y Junot, mira, tú sabes, muy difícil allá publicar en el New Yorker. Claro. Porque es la revista intelectual neoyorquina, snob por excelencia. Y entonces, por ejemplo, él es uno de los autores que publica con regularidad en Claro. el New Yorker. Y lo importante es que nuestros autores allí, definitivamente, como tú bien has señalado, pues se han lanzado a romper con la barrera del idioma, porque no van a ser tomados en cuenta en aquel contexto cultural si no escriben en inglés. Tiene que ser, es lo lógico. Tú sabes que mayormente la literatura, aún hoy día, dice el profesor Canellos, que es el que tiene todo ese proyecto de Recovering the U.S. Hispanic Heritage, el recobrar la herencia hispana. O sea que él ha recogido de periódicos, revistas y demás, todas esas publicaciones en español que se publicaron en los Estados Unidos desde los tiempos de la colonia hasta 1960. Él dice que aún hoy día el 90% de la literatura llamada literatura latina en Estados Unidos es en español. Pero, ¿cuál es la que mejor se conoce? El 10% que se escribe en inglés. Claro. Daisy, esperamos que madres, maestras y militantes dominicanas fundadoras sea todo un éxito, que se interese el público en nuestro país, el público lector, por conocer esta nueva obra tuya, y que tú sigas cada año dándonos gratas noticias como esta. Ay, y visitándonos gracias. aquí en el país, que te queremos muchísimo. Sabemos que tú tienes que trabajar muy arduamente allá en Nueva York, pero cada vez que vienes, pues traes algo interesante. Pues mil gracias. Yo de mil amores seguiré. Que Dios me dé fuerza. Bueno, gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos televidentes y amigos radioyentes, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches. Menos tu vida.